Los pueblos rusos y ucranianos comparten raíces comunes extendidos desde hace más de 10 siglos. Un ejemplo de esta fraternidad existió hasta hace pocos años en la región del Donbass, territorio ucraniano en donde habitaba una gran población ruso parlante. Sin embargo, las potencias occidentales lograron reavivar el nazismo en Ucrania e instaurar las condiciones para la llegada de Volodymyr Zelensky al poder en 2019, al frente de un gobierno de carácter antirruso, ultranacionalista y neonazi, patrocinando agresiones bélicas contra las autónomas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, las cuales condujeron al enfrentamiento de estos dos pueblos hermanos. El origen moderno de esta conflagración militarista se remonta al año 2013, en el Euromaidán, que conllevó al derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych. En 2014, quien mantenía lazos de cooperación con Rusia. Desde el año 2014, los gobiernos ucranianos neonazis sometieron a la población rusa, tanto en el Donbass como en la península de Crimea, a limitaciones en el suministro de alimentos y servicios básicos fundamentales, y posteriormente a agresiones militares y bombardeos, originando el desplazamiento forzado de miles de habitantes. Pese a las denuncias internacionales e intentos de neutralizar el conflicto ucraniano, este se prolongó y actualmente Rusia repele incursiones guerreristas en el Oblast de Kursk. Esta nueva agresión del imperialismo norteamericano, bajo el criterio otanista, se enmarca en los intentos y cambios de regímenes de comienzos del siglo XXI en antiguos países de la Unión Soviética, conocidos colectivamente como revoluciones de colores, o también la primavera árabe ocurrida entre 2010 y 2012 en Eurasia y Oriente Medio respectivamente. La Rus de Kiev fue la primera agrupación de los pueblos eslavos del Oriente Europeo que en el siglo IX de la Edad Media se conformó como una federación y dio origen a 3 estados modernos: Bielorrusia, Ucrania y la Federación de Rusia. Históricamente, el imperialismo mundial encabezado por Estados Unidos de América aplicó el axioma divide y vencerás, aludido por el emperador romano Julio César y luego el militar francés Napoleón Bonaparte. El conflicto ucraniano es un ejemplo claro de la aplicación de esta tesis por parte de organismos de inteligencia estadounidenses, dando como resultado una fórmula empleada por el presidente Barack Obama durante su gobierno, especialmente en Libia, Siria y Egipto, para generar cambios intempestivos en los gobiernos de esos países que fueran favorables a los intereses de la hegemonía imperialista. El Donbass es una región fronteriza entre Ucrania y la Federación de Rusia. Geográficamente es un valle que ocupa la cuenca del río Donets, el cual discurre a través del Oblast de Kharkov, Donetsk y Lugansk, ucranianos, y los Oblasts de Belgorod y Rostov en Rusia. Esta área históricamente ha sido estratégica para la protección de las fronteras rusas y sus intereses más sensibles, ya que solo dista a 360 kilómetros de Volgogrado, la antigua Stalingrado, una ciudad neurálgica como puerto fluvial, centro petrolero e industrial ruso, la cual fue objeto de las apetencias nazis durante la Segunda Guerra Mundial y epicentro de una de las batallas más épicas de la misma. Dentro de los pueblos eslavos orientales rusos, bielorrusos y ucranianos se comparte un origen común que se remonta hasta el siglo IX de nuestra era, momento en que vikingos y escandinavos ocuparon esta región europea. Los eslavos se sublevaron y posteriormente conformaron la Rus de Kiev, ubicada en la actual capital de Ucrania, que al expandirse en los siglos sucesivos dieron paso al Gran Principado de Moscú y luego a la conformación del Zarato ruso en el siglo XVI. Para estas entidades geopolíticas como el Zarato de Moscú y más tarde la Unión Soviética, la región del Donbass, con su zona sur a las orillas del Mar Negro, siempre representó una posición estratégica para el comercio y el acceso hacia los puertos turcos y del Mediterráneo. Asimismo, históricamente la región ha sido habitada por una mayoría rusófona. Vamos a ver, es el mapa donde vemos cómo y dónde habitaban los eslavos orientales. Les voy a recordar que en el mundo moderno los eslavos tienen 3 grupos, 3 ramas. Los eslavos orientales, incluyendo a los rusos, ucranianos, bielorrusos, eslavos occidentales, que son los polacos, eslovacos, checos,
y eslavos del sur, que son muchos, y es la población de la antigua Yugoslavia, de los Balcanes. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta la disolución de la Unión Soviética, la zona de contención entre el occidente capitalista, representado por la OTAN, y las naciones del Pacto de Varsovia, fue la frontera entre la República Federal Alemana, con capital en Bonn, y la República Democrática Alemana, con Berlín Este como su capital. Luego de 1991, tras la ruptura del bloque soviético, esta zona de amortiguación fue impulsada hacia el este por las potencias occidentales y la OTAN a través de la incorporación de países como Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania en el año 2004 y Croacia en 2009. Estas naciones de la Europa del Este conforman el llamado corredor Intermarium entre los mares del Báltico y Negro, que se extienden desde Estonia al norte a Rumania y Bulgaria al sur, finalizando en el Cáucaso al este. Para concretar este asedio perimetral al gigante euroasiático, la siguiente nación que debía plegarse e incorporarse dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es Ucrania, que comparte una importante frontera con Rusia por su ubicación al sureste y a orillas del Mar Negro, donde la península de Crimea juega un papel estratégico fundamental, al tener la ciudad portuaria de Sebastopol, donde está ubicada la base naval de Sebastopol perteneciente a la Armada de Rusia y atracadero de la flota del Mar Negro, una de las más poderosas del país, la cual se ha mantenido bajo ataque durante el conflicto. 22 сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения в том, что эта атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков и реализовывалась с подачей и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами. Desde el año 2004, Ucrania atravesó varios episodios convulsos que marcaron la degeneración de su estabilidad política hasta el desarrollo del conflicto actual, especialmente impulsados por Occidente para alejar al país de sus raíces rusas y soviéticas, acercándolos a su incorporación a la OTAN. Entre noviembre de 2004 y enero de 2005 ocurrió la denominada Revolución Naranja, una serie de manifestaciones y concentraciones en contra del proceso de elección del presidente de 2004, donde había resultado ganador Víktor Yanukovych. La elección fue acusada de fraude tanto por parte de la oposición a Yanukovych como por Estados Unidos y Europa. Tras la anulación de los comicios, el Tribunal Supremo de Ucrania ordenó convocar nuevas elecciones el 26 de diciembre de 2004, en las cuales resultó ganador el opositor Yushchenko. Sin embargo, dentro del proceso de desestabilización y posterior nazificación y militarización de Ucrania, el momento de mayor importancia fue el denominado Euromaidán, iniciado en 2013. En aquel momento, Víktor Yanukovych había logrado ganar las elecciones presidenciales para el año 2010, y aunque algunas de sus medidas se orientaron a fortalecer lazos con la Unión Europea, mantuvo relaciones cordiales con Rusia. Pese a ello, no fue bien visto por las autoridades del organismo europeo, lo que originó un estancamiento en el avance de los acuerdos, lo que finalmente originó la medida de suspensión del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el cual, entre otras medidas, comprometía a Ucrania a adoptar las políticas de la Agencia Europea de Defensa. Esto incluye la política común de seguridad y defensa del bloque europeo, lo que originó un mayor acercamiento a Rusia. La ruptura del acuerdo de asociación originó la protesta de grupos proeuropeos, ultranacionalistas y antirrusos, que exigieron el derrocamiento del presidente Yanukovych. На Майдані ми об'явили ультиматум президенту України. Так? Ми вимагаємо, щоб політичні в'язні, ті хлопці, яких затримали тут на Майдані, були звільнені. Так? Ми вимагаємо, щоб ті, хто був задійснений в побитті студентів, розгону демонстрантів, був покараний. Так? Ми вимагаємо, щоб не було цього ганебного уряду на голові з Азаровим. Так?
El movimiento originado en la Plaza de Independencia de Kiev, cuyo nombre en ucraniano es Maidan Nezahalezhnosti, tomó esta denominación de dicha plaza y fue estimulado desde Occidente para exacerbar los sentimientos antirrusos en la población, generando las condiciones para la llegada al poder de gobiernos extremistas de corte fascista y neonazistas como el liderado por Petro Poroshenko entre 2014 y 2019, así como el gobierno actual encabezado por Volodymyr Zelensky, los cuales implementaron una serie de políticas y acciones en contra de la población ruso parlante del Donbass. El Donbass es una región compartida entre el este de Ucrania y la frontera suroeste de Rusia. Es estratégica desde el punto de vista militar, ya que se encuentra ubicada a tan solo 700 kilómetros al sur de Moscú y 360 al oeste de Volgogrado, la antigua Stalingrado, una ciudad neurálgica como puerto fluvial, centro petrolero e industrial ruso. La ocupación del Donbass por fuerzas militares bajo el amparo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de carácter antirrusa y ultranacionalista, originó la expulsión por la fuerza de la mayoría rusoparlante que habitaba este territorio desde hace siglos. Un informe de Naciones Unidas estimó en casi 10 millones los desplazados a consecuencia de la agresión militar y política fascista del gobierno ucraniano, los cuales padecen de violencia y segregación estatal ucraniana. Una cifra que podría incrementarse, ya que el pasado agosto de 2024, las Fuerzas Armadas del país realizaron una incursión en el Oblast de Kursk, una superficie rusa. Esto amenaza con prolongar las hostilidades, dificultar aún más el proceso de paz y recrudecer la situación humanitaria de los movilizados en un contexto en donde Rusia ve amenazada a su población, intereses estratégicos y los elementos de disuasión nuclear, como el sistema ruso de alerta temprana de ataque con misiles ubicado cerca de la descrita región. A pesar de la historia compartida entre Rusia y Ucrania, sus raíces comunes y su cercanía cultural, en este último país siempre ha existido una marcada diferencia entre los ciudadanos cuya lengua materna es el ruso y aquellos que hablan ucraniano. De acuerdo con el censo poblacional del año 2021, 14 millones de ucranianos tienen como su lengua materna el ruso. Estos representan el 22% de los habitantes del país eslavo. En cambio, el ucraniano es hablado por 3/4 partes de la población, unos 44 millones de ciudadanos. A pesar de ser Ucrania un país cosmopolita, uno de los más estables políticamente luego de la disolución de la Unión Soviética y cuya población es bastante heterogénea, la división entre rusoparlantes y ucranianos ha sido objeto de tensiones sociales internas y en algunos casos de segregación. Las profundas raíces rusas en la nación ucraniana ha permitido que a pesar de las diferencias internas el ruso coexista con el ucraniano e incluso se estima que por lo menos el 60% de la población domina ambas lenguas. Por su cercanía con la frontera rusa, históricamente la región del Donbass, integrada por las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, siempre fueron habitadas por una mayoría ruso parlante, la cual, desde el punto de vista étnico, comparten una mayor afinidad cultural hacia Rusia. La agresión sistemática y desmedida iniciada en 2014 contra estas poblaciones, ahora repúblicas, de parte de los gobiernos neofascistas y ultranacionalistas ucranianos, de Petro Poroshenko y del actual Volodymyr Zelensky, han originado una crisis bélica y humana de grandes proporciones, que a la fecha acumula decenas de miles de víctimas y millones de desplazados. Расстреливают это гаубицы, это гильзы. Все вот это прилетает к нам в наши дома, в наши социальные объекты, только за то, что мы решили разговаривать на русском языке. Да мы всю жизнь на нем разговаривали-то. Решили молиться в тех храмах, в которых мы всю жизнь молились, и чтить те праздники, которые нам дороги. Для меня государство Украина стало агрессором. Вот. А те
крайние события, которые проходили. La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas publicó en 2024 un nuevo informe sobre la situación humanitaria en Ucrania. El documento compilado entre el 9 y el 16 de marzo da cuenta de las cifras de desplazados que totalizan casi 10 millones de personas entre las movilizaciones internas y aquellas personas que han salido de las fronteras ucranianas. De acuerdo con el referido estudio, los desplazados internos de este país ascendían a 6,48 millones de habitantes, entre los que destacan 186.000 extranjeros que se encontraban en el país eslavo. La región del Donbass se encuentra integrada actualmente por las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, bajo la protección de la Federación de Rusia. El conflicto armado se ha extendido también a las regiones de Kharkov y Zaporilla, al oeste del Donbass. En esta área geográfica se encuentra la población más afectada, que desde el 2014 se vio agredida por el gobierno ucraniano, que en sus ataques en contra de la población civil de mayoría rusófona utilizó bombardeos y vehículos blindados, así como incursiones de infantería. Ante el abandono y la agresión del gobierno neofascista ucraniano, en 2014 las nacientes repúblicas de Donetsk y Lugansk celebraron elecciones para declarar su independencia y posteriormente, en 2022, la Federación de Rusia desarrolló una operación militar especial para garantizar la seguridad de la población civil. Уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. En el marco de la operación militar rusa, los habitantes del Donbass celebraron la decisión. Llevamos 8 años esperando. Por esto nuestros hombres murieron, para que Rusia nos reconociera por fin, para que seamos rusos, porque no hay vuelta atrás. Наконец-то нас признала Россия, чтобы мы были россиянами, потому что назад дороги нет. Estamos contentos porque nos aceptó a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Será amigo de estas repúblicas y nos ayudará y subirá las pensiones. Нам помогать будет, и пенсии повысит, и все. Los habitantes del Donbass habían sido objetos de incontables abusos y genocidio sistemático entre los años 2014 y 2022. Asimismo, las acciones militares de Kiev en la región fueron calificadas como una guerra a gran escala por parte de las autoridades rusas, quienes se manifestaron a favor de la población ruso parlante afectada, donde destacaron el uso de la simbología y gestos nazistas en el accionar de las fuerzas ucranianas, así como la destrucción de símbolos ligados a la identidad rusa, como la prohibición del idioma ruso para impartir clases, así como la criminalización de las expresiones a favor de dicha identidad, expresada en libros y artistas de origen ruso, y la confiscación de iglesias ortodoxas utilizando la brutalidad policial de fuerzas de seguridad y paramilitares neonazis. Nos mudamos a casa de mis padres a 20 kilómetros, pero probablemente allí tampoco habrá vida. Todo es material, todo se hizo en vida. Ni nosotros ni nuestros hijos viviremos aquí. Quiero algún tipo de indemnización, pero lo dudo. El papel del financiamiento y apoyo militar de la OTAN y Estados Unidos en este conflicto ha sido fundamental para mantener y extender las hostilidades. Algunos portales especializados estiman el gasto militar durante el conflicto en Ucrania en casi $100.000 millones anuales, los cuales provienen en su mayoría del exterior. También la Alianza Atlántica aseguró en julio de 2024 que la ayuda militar para 2025 tendría un valor mínimo de $40.000 millones. Durante este 2024, Ucrania ha recibido de parte de los países de la OTAN aviones F-16 de fabricación estadounidense, baterías de defensa antiaérea y han hecho esfuerzos importantes para incorporar a la nación eslava en la alianza. I come to Ukraine at the start of my mandate to make crystal clear to you, to the people of Ukraine and to everyone watching, that NATO stands with Ukraine. As the new NATO Secretary General, it is my priority and my privilege to take this support forward, working with you to ensure that Ukraine prevails.
La posibilidad de anexión de Ucrania a la OTAN se aleja de la realidad en la medida en que más países miembros no aprueban su ingreso, motivado a que la medida podría desencadenar una conflagración de grandes proporciones con consecuencias devastadoras entre la Federación de Rusia y la Alianza Atlántica. El 6 de agosto de este año, 2024, las Fuerzas Armadas ucranianas iniciaron una incursión militar en el Oblast de Kursk, con el objetivo de apoderarse de la central nuclear de Kursk, ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera, posiblemente como un bastión para una futura negociación. No obstante, las tropas ucranianas apenas pudieron avanzar algunos kilómetros dentro del territorio ruso, y a pesar del importante contingente involucrado, la incursión se ha estancado en esta región y las fuerzas de Ucrania no lograron sus objetivos. Las poblaciones del este europeo y las históricas repúblicas socialistas soviéticas padecieron diversas agresiones militares por parte de la OTAN desde la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1991. Lo anterior por el interés colonial del capitalismo estadounidense de posicionarse dentro de los espacios antiguamente liderados por el socialismo. Este proceso se prolongó hasta la tercera década del siglo XXI con el conflicto ucraniano, donde la OTAN busca utilizar a Ucrania como cabeza de playa para desmantelar el aparato industrial y energético ruso, así como sus capacidades de disuasión nuclear, en un contexto donde Rusia es una pieza clave de la consolidación del mundo pluripolar que nace de la cooperación sur-sur de naciones en franco crecimiento, como el Grupo de los BRICS, la Liga Árabe o la Comunidad Africana. Este nuevo conflicto generó un drama humanitario que afecta a más de 10 millones de personas desplazadas a la fuerza, segregadas, aisladas y bombardeadas, todo por respetar y abrazar sus raíces rusas. Una realidad padecida por los pueblos europeos durante la expansión del nazismo alemán entre 1934 y 1945, ideología que floreció y es sostenida desde la extrema derecha, ahora en Ucrania, impulsada por los intereses militares de Estados Unidos y la OTAN. Así concluimos el programa de hoy. Como siempre, les invitamos ahora a seguir en sintonía de su multimedio Telesur, a que visiten las redes sociales de Entre Fronteras y mientras tanto, nosotros, desde ya, tenemos una nueva cita por esta misma pantalla la próxima semana. Hasta entonces.